Al principio de este año, la Vicerrectoría de Docencia abrió la convocatoria Evaluación Profesoral en la Universidad de Antioquia, de la cual se financiaron 6 propuestas presentadas por profesores de cátedra, profesores ocasionales y profesores vinculados de las diferentes unidades académicas. Vamos a proceder a presentar el primer grupo que nos acompañará, que está conformado por 3 proyectos. El primero, la autoevaluación como eje central de la evaluación profesoral, caso de la UDA, liderado por las profesoras Fanny Angulo Delgado, Leonor Galindo Cárdenas y Viviana María Cuervo Montoya. El segundo grupo tenemos el proyecto diario pedagógico como estrategia de evaluación en docencia, que acompaña el programa radial en la Escuela de Nutrición y Dietética. Este es liderado por las profesoras Paula Andrea Giraldo Sánchez y Teresita Alzate Yepes. Por último, tenemos el proyecto Diseño de Formato para la Sistematización de la Autoevaluación como herramienta de socialización de la experiencia docente y contribución a la calidad del proceso educativo en la seccional Bajo Cauca. Este proyecto estuvo liderado por los profesores Yasmira Emperatriz Barbosa Mogollón y Marco Julio Cañas Campillo. El profesor Alejandro Hurtado moderará las intervenciones de los participantes y va a proceder a explicar la dinámica de esta conversación. Profesor Alejandro, bienvenido. Claro que sí, Eliana, nuevamente pues aquí, entonces recordarles que vamos a tener 2 espacios similares, o sea, un primer espacio con este primer grupo de 3 proyectos de los que fueron financiados dentro de la convocatoria en favor de este proyecto dentro del plan de acción, y más adelante en la hora siguiente, pues los otros 3 proyectos a cargo del profesor Leandro Garzón. En este momento, pues vamos a conversar, como dijo Eliana, con estos 3 grupos que adelantaron estos 3 ejercicios de investigación en favor o en clave de hacer aportes conceptuales, básicamente al ejercicio de la evaluación profesoral en la Universidad de Antioquia. Les quisiera recordar entonces que la mecánica que nos hemos propuesto para esta primera conversación es que tenemos 2 preguntas que creemos que son claves para comprender los alcances y los logros de los 3 proyectos. Yo me voy a permitir pues lanzar la primera pregunta y darle a cada uno de los equipos de trabajo, no sé si están trabajando en un colectivo, o sea, hay un representante que es el que va a hacer la participación, pues el espacio de entre 3 y 5 minutos para que nos responda esa primera pregunta. Escucharemos las intervenciones de los 3 grupos sobre la primera pregunta, vamos luego con la segunda pregunta, hacemos lo mismo, una ronda de 3 a 5 minutos por grupo, y al final tendremos un espacio pues, para cerrar con preguntas de la audiencia y comentarios finales de este primer encuentro, mientras en la segunda hora, como decía, adelantamos el segundo. Entonces yo quisiera pues darle la bienvenida a estos 3 primeros equipos de trabajo, ya los mencionó Eliana. Me permito preguntar porque no sé si los profesores que van a intervenir ya tienen habilitados sus micrófonos. Esperaría que sí. Entonces, bueno, lanzar la primera Profe, pregunta. sí, ya todos los profesores están habilitados como panelistas para que les puedas hacer las preguntas y ellos puedan responder y activar sus micrófonos y cámaras. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces sería como, también me voy a permitir pues sugerirles que el orden de las intervenciones sea el mismo que Eliana mencionó, ¿cierto? O sea, primero empezaríamos con el equipo liderado por la profesora Fanny Angulo, luego entraría el equipo de la profesora Paula Andrea, y finalmente el equipo que desde la seccional Bajo Cauca nos acompaña de la profesora Yasmira. Vale, entonces en ese orden vamos a responder esta primera pregunta que me permito pues mencionarles o soltar, valga la expresión que es medio ordinaria, y es, en estos 3 o 5 minutos cuéntenos cuáles son los resultados centrales de su proyecto de investigación. Primero la profesora Fanny, adelante. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Yo me voy a permitir compartirles una presentación que sintetiza las respuestas a estas preguntas. Entonces, ya estoy en ello. Vamos a ver cuáles son los principales resultados de nuestra investigación.
nuestra investigación tuvo que ver con situar la autoevaluación del profesor como eje central de la evaluación profesoral. Y el asunto es que nosotros consultamos, nosotras consultamos profesores de varias unidades académicas. Está la Facultad de Medicina, está la Facultad de Ingeniería, está la de Ciencias Exactas y Naturales y está la de Educación. Fueron un total de 16 profesores, 4 de ellos jefes de departamento y un vicedecano. Entonces creemos pues que tenemos una muestra interesante para comentarles lo que ellos nos contaron sobre la evaluación en la universidad. También revisamos las normas que nos rigen, y entonces entre esos principales resultados pues tenemos lo siguiente. Nosotros nos preguntamos qué características tienen las prácticas autoevaluativas de esos profesores que hacen unas evaluaciones responsables y conscientes. Y con ello lo que les queremos decir es que estos profesores fueron identificados porque, digamos, han mostrado en su trabajo en la universidad una alta rigurosidad consigo mismos, se hacen una crítica profunda y eso les ha permitido mejorar y son muy apreciados por sus estudiantes y por sus colegas. Desde esta perspectiva nos planteamos que la evaluación que le hacen otras personas al profesor le genera mucha inquietud, mucha desconfianza incluso. Y cuando los profesores tienen esta actitud responsable y consciente sobre la autoevaluación, este tema del estrés que genera la heteroevaluación e incluso la coevaluación, pues se reduce bastante. Y a través de la investigación queríamos observar si eso realmente ocurría de esa manera. Yo voy a comenzar mostrándoles nuestros resultados, pero mis compañeras, que son las profesoras Viviana Cuervo y Leonor Galindo, posiblemente puedan completar muy bien lo que rápidamente les vamos a mostrar. Nos preguntamos si los profesores de la universidad tienen buenas prácticas autoevaluativas y ubicamos esa caracterización de esas buenas prácticas en estos criterios que aparecen en este lado de la tabla. Y lo que encontramos es que, digamos, en general, sí hay rasgos de esas buenas prácticas autoevaluativas en los profesores. Hay algunas que solo aparecen en algunos, por ejemplo, la identificación de las situaciones que se quieren mejorar. Y hay otras que no aparecieron, digamos, la intención de replicar la experiencia autoevaluativa, no se habla de eso, es como si la autoevaluación fuera algo muy particular. Lo que nos muestran los resultados definitivamente es que las buenas prácticas como tal no están instaladas en las unidades académicas, sino que son más bien particulares. Y aquí hay otras evidencias que nos muestran cómo ciertos indicadores de evaluación consciente y responsable aparecen en esos comportamientos autoevaluativos de estos profesores que participaron en nuestra investigación. Y las características de las prácticas autoevaluativas tienen que ver con las representaciones que tenemos sobre la evaluación. Y ahí sale un hecho que es bastante conocido, pero tal vez no lo habíamos identificado de una forma más científica, y es que para muchos profesores la evaluación de fin de año es una tarea molesta, quita tiempo, es engorrosa, hay que buscar respaldos, a veces se hace sin que eso tenga ninguna consecuencia, pero desde otro punto de vista también ayuda a mejorar siempre y cuando los profesores tengan una alta autoestima, porque entonces la evaluación le entrega al profesor una información que es importante e interesante, le permite ubicar sus debilidades o aquello en lo que puede mejorar, y entonces el profesor no ve la evaluación como una amenaza, sino como un proceso formativo. Ay, discúlpenme que... Respecto al propósito de la autoevaluación,
lo que encontramos es que los profesores mencionan que asuntos como, por ejemplo, que la evaluación no debería ser un asunto anual, o sea, de una ubicación específica en el tiempo, sino que tendría que ser algo cotidiano a lo largo de todo el año. Y respecto a las fuentes e instrumentos de evaluación, ellos, digamos, señalaban la importancia de tener algunos apoyos. Por ejemplo, decían una plantilla para hacer el informe de actividades. Y algunos señalaban que los instrumentos que hay no parecen apropiados para hacer una autoevaluación real. De hecho, ellos señalaban que lo que se pide en la norma es un informe de actividades, pero no una autoevaluación. Y entonces se vuelve esa tarea engorrosa en la que hay que recolectar información y que a veces es difícil porque no se hace de una manera juiciosa, sino por cumplir e incluso por buscar los puntos de bonificación o salariales. Profesora Fanny. Sí, se me acabó el tiempo. La interrumpo, sí, como para que pensemos en el cumplimiento del cronograma. Si quiere ir cerrando, por favor, para que sigamos con el otro grupo. Claro que sí. Respecto del papel de la coevaluación y la heteroevaluación, se habla de la importancia entonces de que realmente se lleve a cabo esa entrevista entre profesor y su jefe o su coordinador, y sobre la pregunta que motivó inicialmente lo de si la heteroevaluación ejerce o no una influencia, digamos, poco deseable sobre la evaluación del profesor, pues salió un asunto que tiene que ver con la relación entre el jefe y el profesor y la tensión que genera en muchas unidades académicas el hecho de que los jefes sean profesores que son ocasionales y el profesor de planta a veces se muestra irrespetuoso con el profesor ocasional. Y entonces en ese sentido también se relaciona con ser honestos, transparentes, 100%. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Fanny. Volveremos en la segunda ronda a escuchar la segunda pregunta, pero ahora vamos a escuchar el equipo de la Escuela de Nutrición y Dietética con la profe Paula Andrea y la profe Teresita sobre la misma pregunta. ¿Cuáles son los principales resultados de su proyecto? Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación, Alejandro. Son 5 minutos. Sí, señora. Listo. Bueno, entonces les voy a compartir también una presentación que tengo. Listo. Bueno, entonces antes de iniciar pues como a responder esa pregunta, quisiera darles un contexto sobre el proyecto. El proyecto entonces es el diario pedagógico como estrategia de evaluación en docentes que acompañan el programa radial en la Escuela de Nutrición y Dietética. El programa radial, entonces, el de la Escuela de Nutrición y Dietética está dirigido a desarrollar esas competencias de los estudiantes de últimos semestres a partir del 8º semestre y es un requisito para el grado, ¿cierto? Desde hace 20 años que está el programa radial en la Escuela de Nutrición, no hay un sistema de evaluación docente. Por lo tanto, pues no hay unos como elementos o una línea de base para los docentes que lo asesoran, ¿cierto? Las orientaciones que se dan a los estudiantes no son las mismas, las exigencias tampoco, y la evaluación del programa radial ha quedado a criterio subjetivo del profesor que lo está asesorando. Por lo tanto, bueno, hay como un requisito, y es que esos docentes que asesoren ese programa radial pues deben estar vinculados al eje de comunicación y educación de la Escuela de Nutrición y Dietética. Respondiendo entonces a esa primera pregunta de cuáles son esos resultados principales de la investigación, nosotros trabajamos con 3 docentes de este eje de comunicación y educación. Ellos lograron realizar 6 programas radiales y 13 diarios pedagógicos en total. Aproximadamente dio 2 diarios pedagógicos por programa radial.
Los resultados los agrupamos en dos escalas, ¿cierto? Los de la primera asesoría, los diarios pedagógicos que se realizaron en las primeras asesorías, y los diarios pedagógicos de las segundas asesorías. En estas primeras asesorías, entonces, encontramos como 3 niveles de análisis en esos diarios pedagógicos. El nivel descriptivo, entonces acá encontramos que la planeación que hacen estos docentes, ellos indagan por lo que saben los estudiantes, los formatos que se utilizan, esos acuerdos de trabajo se establecen desde estas primeras asesorías y también tienen en cuenta las expectativas de los estudiantes. Como metodologías, entonces, ellos refieren, indican que las presentaciones en PowerPoint son las ayudas educativas pues, que utilizan como base y algunos formatos para el registro de las asesorías. La indagación, las preguntas casi como semiabiertas, sí, que son más como preguntas de tipo cotejo, son las que ellos utilizan para comprobar la comprensión del estudiante, ¿sí? Y solamente un docente utiliza, además de esas preguntas o de esos métodos de indagación, la ejemplificación. Le indican al estudiante, le dan un ejemplo de cómo se debe elaborar, por ejemplo, el guión para la realización de ese programa radial. Con respecto a los contenidos, entonces, en estas primeras asesorías ellos abordan las generalidades del programa radial, la historia, cuáles son los formatos que se utilizan, qué estructura tiene ese guión, y surgen unos compromisos que para algunos docentes el compromiso de esa primera asesoría es la construcción del guión, para otros es la elaboración del objetivo de ese programa radial. Y bueno, entonces acá encontramos que hay compromisos diferentes dependiendo del docente, ¿cierto? En un segundo nivel de análisis encontramos entonces en ese diario de campo, en ese diario pedagógico, un nivel reflexivo, y en este nivel reflexivo vemos que ya para la planeación, entonces el docente se cuestiona acerca de cómo fluyó esa asesoría, si se cumplió lo planeado o no, ¿cierto? Digamos que esta es como la forma de evaluar esa efectividad de la asesoría. En las metodologías los docentes reconocen, ellos indican y refieren que utilizan metodologías explicativas y tradicionalistas, ¿cierto? Entonces, muy verticalizada esa educación, aunque a partir de esa indagación que realizan, pues tratan de incluir al estudiante durante el proceso, pues como educativo, durante la asesoría. Con respecto a los contenidos, entonces no hay definido como tal qué se debe dar en esa asesoría, en esa primera asesoría. El objetivo no se alcanza como visualizar según lo que ellos indican, ni tampoco el alcance de hasta dónde deberían abordar los docentes pues temáticamente en esta primera asesoría. Ellos cuestionan el programa radial, ¿cierto? Cuestionan el tema que se les asigna a los estudiantes y refieren que como los estudiantes llegan condicionados a que deben cumplir con un requisito de grado, pues casi entonces no se sienten motivados a la elaboración de ese programa radial, ¿sí? Por último, la reflexión la hacen a la luz de su rol como docente y las debilidades surgen como unas debilidades de ellos con respecto a la formulación de los objetivos, a pesar de que es un área en la que ellos deben asesorar a los estudiantes. Entonces, se reconocen débiles en formulación de objetivos, pero deben asesorar a los estudiantes en esto, ¿cierto? Se cuestionan en cuanto a qué se debe esperar de esta primera asesoría y hasta qué punto ellos se deben involucrar o acompañar a los estudiantes. Por último, surge un nivel de acción y es a la luz de esas reflexiones y que se da por dos necesidades especialmente. Cuando el docente tiene conocimiento técnico, poco o pobre, puesto que de acá se relaciona mucho la motivación que pueda tener el estudiante para la elaboración de este programa radial. ¿Listo? Con respecto a las segundas, sí. Profe, para que vayamos cerrando por el tiempo. Con respecto a las segundas asesorías, entonces surgen esos mismos 3 niveles de análisis. Sin embargo, en este nivel descriptivo, entonces en la planeación ya
se enuncia el objetivo con mayor claridad, indican que se va trabajando a medida que los estudiantes presentan insumos, las ayudas educativas son los formatos de asesorías, resurge nuevamente pues como el método de indagación y de preguntas, ¿sí? Y uno de los docentes trabaja sobre la ruta, sobre una ruta escritural para la creación del guión, ¿sí? A pesar de que para los 3 docentes lo escrito, el discurso, sus habilidades escriturales son fundamentales para la evaluación de este guión, ¿sí? En el nivel reflexivo, ellos se siguen cuestionando acerca de su rol como docente, su alcance en estas asesorías y reflexionan acerca de las modificaciones que pueda llegar a tener ese programa radial. En el nivel de acción sigue nuevamente la necesidad de ellos, refieren que tienen necesidades cuando tienen vacíos académicos o técnicos. Listo. Bueno, muchas gracias, profe Paula. Bueno, y para cerrar esta primera ronda de preguntas, invitamos a la profesora Yasmira y al profesor Carlos Julio. Vale. Desde los... Sí, adelante. Buenos días. Buenos días. Recuerde, profe, que tenemos 5 minutos. Aquí. ¿Sí? Sí, sí, que tenemos 5 minutos. Adelante. Bueno, nuestro proyecto, ¿verdad? Comenzó desde la idea que ¿por qué existen en el sistema de evaluación profesoral solamente 2 instrumentos? Uno que lo desarrolla el estudiante y el otro es para el jefe, ¿verdad? Entonces decíamos, bueno, el docente en qué momento se autoevalúa. Esa evaluación, si él es parte integral y la evaluación dice que es para el docente, él tiene que tener un formato también para evaluarse. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a diseñar un formato, un instrumento que le permita al docente valorar ese proceso que él hace en su docencia universitaria. Porque si usted abre la página de la universidad buscando los instrumentos de evaluación profesoral, encuentra que no existe. Esta propuesta llevó a la construcción de este formato que les voy a compartir. Un formato estructurado en 2 etapas. 2 etapas de las que han mencionado mucho, que son la etapa de autorreflexión y la etapa de coevaluación. Entonces, lo que van a ver aquí es un formato que no existe en el sistema de evaluación profesoral. Ahí lo estamos viendo, ¿cierto? Se llama formato para la sistematización de la autoevaluación docente. Este formato se pretende que esté compartido, ¿verdad? En un sistema de Drive que va a ser socializado a los docentes que van llegando. El contexto de iniciación de, como quien dice, utilización de este formato estaría en la seccional Bajo Cauca, con miras a que se vuelva un instrumento institucional que se lleve a todas las seccionales de la universidad, desde la sede central. Entonces, esto se le compartirá al docente cuando llegue a sus cursos, a la seccional, ¿para qué? Para sistematizar, porque lo que el proyecto encontró dentro de los resultados, después de hacer un encuentro focal con los docentes, es que, de hecho, sí existe una autoevaluación, pero muchas veces se queda en la mente. El docente dice, ¿cómo me fue? ¿Qué hice? ¿Alcancé los logros? Pero cuando le dice al docente un grupo focal, este grupo focal estuvo conformado con docentes que constantemente vienen a la seccional Bajo Cauca y el docente, pues lo estuvimos dirigiendo porque en la seccional solamente estamos 4 docentes ocasionales de tiempo completo y como estábamos dentro del proceso del proyecto, pues prácticamente dirigíamos el proyecto, no hacíamos parte, sino teníamos otra población. ¿Quién era la población? Docentes que vienen constantemente a la seccional desde otras sedes y docentes de la región que son docentes de cátedra de la seccional. Entonces decíamos, usted tiene una evidencia de su autoevaluación. ¿Cómo la sistematiza? Muchos decían, no, pues yo hice un informe o yo sí evalué, pero mentalmente. Entonces nos llevamos un registro sistematizado de lo que autoevaluamos. Resulta, ¿por qué?
creamos esto, que lo estamos viendo y así quedó consolidado después de un proceso. Esto pasó por la validación de unos expertos, asesores educativos, dependiendo de las sugerencias también que hicieron los docentes en ese grupo focal. A mí me gustaría que si yo tuviera ese instrumento donde voy sistematizando lo que hago, especialmente las reflexiones de los dilemas y las actividades de aprendizaje que hago dentro de los cursos. Los docentes hicieron sugerencias. Nosotros en la cultura docente el tiempo es muy corto, queremos algo práctico, dinámico y que no, pues no sea tan extenso, pero que lo pueda tener desde el principio del curso y yo vaya registrando mi actividad. Entonces, miren, el formato tiene una etapa de autorreflexión donde el docente primero empieza definiendo cuál es su perspectiva como docente, porque yo evalúo desde cómo yo soy, desde mi estilo de enseñanza. Aquí se le propone desde un autor unas perspectivas, el docente la puede elegir si se acomodan a su estilo o puede sugerir otra. Entonces aquí tiene el espacio para decirnos, decir cuál es la otra y puede describirla, ¿cierto? Porque el formato le permite en un link entrar a las definiciones que tiene el autor que proponemos y el leerla. Después, queremos que el docente, porque en el grupo focal ellos propusieron, no, es que si yo voy a la seccional Bajo Cauca no es lo mismo que ir a la seccional Oriente, el estudiante no es lo mismo, entonces, qué rico definir el perfil del estudiante, el perfil académico. Entonces, en el formato aparece para que el docente diga cómo considera, cómo ve a ese estudiante. Y para facilitar el pensamiento, por cuestiones también del tiempo y eso, le proponemos escoger desde dónde quiere definir ese perfil académico, porque son cosas puntuales. Entonces el docente puede elegir clima del aula, actitud hacia el aprendizaje, si quiere definirlo desde la participación, desde la asistencia, la puntualidad, o si tiene otros ítems que él quiere sugerir, tiene el espacio. Entonces tiene para describir. Después, en esa autorreflexión, esa etapa de autorreflexión, llega a las reflexiones pedagógicas derivadas de las vivencias y se le hace una pequeña instrucción que reflexione sobre las situaciones significativas, porque obviamente uno no va a colocar aquí todo lo que suceda en cada vez que venga, sino que uno dice un dilema que le llamó la atención, lo quiero registrar en mi autoevaluación y cómo lo solucioné, ¿cierto? Entonces, narro el dilema, después, ¿cómo hice yo? O el dilema, la situación que pasó, ¿qué propuse? Entonces también lo puedo sistematizar allí. ¿Qué pasa? ¿Qué encontramos en los resultados? Que este instrumento le permite a un docente, si va a un encuentro con los coordinadores de los programas, con el coordinador, con el decano, más bien con los coordinadores, que es lo más común, y le preguntan cómo va el curso. Yo tengo aquí sistematizado qué está pasando en el curso y qué estoy proponiendo como docente. Este instrumento me ayuda a tener no una conversación que a veces se vuelve coloquial, porque conversamos y no se va redactando, tampoco a veces no hay actas de eso, pero yo tengo mi instrumento desde el cual hablo y además de eso le puedo incluir la teoría, desde la que yo me fundamento como docente para hablar y sostener por qué está pasando eso en el curso. También, profe Yasmira, la interrumpo para invitarla a que vaya cerrando. Diga, ¿qué productos académicos han surgido a partir de la experiencia? Entonces, de pronto el docente ha hecho unidades didácticas, ponencias, artículos, los puede también registrar aquí. Si no, pues deja el espacio vacío y también piensa en lo que podría construir a partir de esas experiencias de aula. Obviamente, si ustedes ven este formato, es un formato que está pensando en el docente, valorando la experiencia docente, valorando todo eso que el docente produce en sus cursos y que no está registrado en ese instrumento que tiene el sistema de evaluación profesoral actualmente, porque el estudiante no habla de los productos del docente, no habla de las estrategias de docente, simplemente le pone un porcentaje a cómo él ve el docente. Pero acá tendríamos una herramienta de socialización de las experiencias docentes que podría contribuir a la producción académica del docente, o sea, a la trascendencia del docente en su trabajo universitario.
También en la segunda etapa está la etapa de coevaluación, Profe, donde el docente, profesora, uno la sabe profe no me que oye. durante el transcurso del, disculpen, Sí, que si continúo. me oye, profe, para que vayamos cerrando. Para que vayamos Ok. cerrando, por favor. Sí, entonces vamos a la última etapa del formato, que es la etapa de coevaluación, donde el docente registra lo que a veces se vuelve coloquial. Hablamos con los pares de qué pasa en los cursos, de las temáticas que trabajo, pero no redacto. Entonces iría hechos de aula para compartir con la comunidad académica, qué retroalimentaciones ha recibido de sus colegas y un espacio vacío para que el docente dé aportes y si quiere compartir la bibliografía que él destaca dentro de sus cursos. Este formato estaría abierto al público para que si llega un docente que va a dar el mismo curso y quiere saber qué ha pasado con ese curso, sugerencias, puede basarse en lo que los colegas comparten. Entonces, eso es uno de los resultados. Otro de los resultados, creo que sí tengo un espacio de tiempo todavía. Realmente no, profe, hace ratico que ya se le terminó su plazo. Ok, bueno, pero quiero terminar con algo, decir simplemente una cosita, es que también se encontró en los hallazgos, ¿verdad? Los resultados que los docentes propusieron, los usos de este formato. Bueno, pues muchas gracias. En la segunda ronda podríamos cerrar algunas de las ideas que de pronto quedaron aquí, pero porque la siguiente pregunta, para que volvamos a retomar desde el grupo de la profe Fanny, es de qué manera este proyecto de investigación o los resultados de esta investigación aportan al fortalecimiento o a la construcción o sugiere modificaciones al sistema vigente de evaluación profesoral. Entonces, escuchamos nuevamente al grupo de la profe Fanny Angulo, perdón. Muchas gracias por la confusión. Admiro muchísimo a Fanny Lucía. Yo también, y la tengo en la mente en este momentico. Sí, mis profes. Entonces, nosotras tenemos unas recomendaciones de nuestra investigación para aportar a la construcción o modificación del sistema de evaluación profesoral en la universidad. La primera tiene que ver con que la retroalimentación es un proceso sin el cual la autoevaluación caería en el vacío. Con ello lo que queremos decir es que es muy importante que la evaluación que haga el profesor, así sea un informe de actividades sencillo, reciba alguna retroalimentación por parte de los administrativos de la unidad académica o por los coordinadores del programa, porque jefes de departamentos de extensión o de investigación. Es importante aquí enfatizar que no se evalúa únicamente la docencia. La docencia es una de las actividades que hacemos los profesores de planta en la universidad, pero hacemos muchas otras actividades que tienen que ver con las funciones misionales y todas ellas son objeto de evaluación. Entonces, frente a todas ellas, tendría que haber procesos de diálogo en los cuales los profesores puedan, digamos, comentar sobre todo aquello que les interesa o que ha sido objeto de reflexión. Una segunda recomendación tiene que ver con el hecho de instaurar una cultura de la autoevaluación, que solo es posible alcanzarla con educación permanente. Entonces, en este sentido, queremos recomendarle a la Vicerrectoría que a través del programa de desarrollo pedagógico docente podamos hacer varias actividades. Una puede ser la de definir una política institucional que posicione la autoevaluación como parte esencial de los ejes misionales. Otra tiene que ver, como les decía hace un momento, que lo único que se evalúa no es la docencia. De hecho, a los profesores habitualmente decimos los docentes de la universidad. El término más apropiado es profesores, porque desarrollamos distintas actividades. La tercera es que las normas de la universidad sí prevén el desarrollo profesoral, pero lo que no está tan claro es que esa autoevaluación consciente, responsable, respaldada en evidencias, honesta, transparente, respetuosa de las labores de jefes y profesores, sea el centro del proceso y debe estar explícita en las normas y en la cultura universitaria. Una cuarta estrategia en este proceso de tener una cultura autoevaluativa es que creemos una línea sobre buenas prácticas de evaluación profesoral dentro del programa de desarrollo pedagógico
docente en la que incluso podamos tener la participación activa de la división de talento humano. Entonces, en esta línea podríamos acompañar a los comités de evaluación profesoral y se pueden tener unas mesas de ayuda en las cuales hay unos talleres relativos a las diferentes categorías que identificamos en esta investigación y que tienen que ver con buenas prácticas, cualidades y características de la autoevaluación, representaciones sobre evaluación, papel de la coevaluación y la heteroevaluación, fuentes e instrumentos, propósitos de la autoevaluación, concepto de profesor y oportunidades de mejora, que fueron 2 categorías emergentes, y podemos desarrollar talleres que aborden aspectos socioemocionales y afectivos de la evaluación que estén dirigidos a fortalecer la autoestima del profesor y a mejorar el ambiente de trabajo. Y tenemos que en el plan de acción de la línea sobre buenas prácticas autoevaluativas, eso ayudaría mucho a generar un clima de confianza que sea la base para lograr unas acciones responsables y más autónomas frente a los ejes misionales de la universidad. Tenemos una cuarta recomendación que tiene que ver con potenciar las capacidades y actitudes que favorezcan ese clima de confianza, valoración y respeto como claves para asumir una evaluación profesoral consciente, responsable y autónoma. Y entonces ahí lo que prevemos es incluir en ese portafolio de desarrollo docente unos espacios formativos para favorecer todo este enfoque de la inteligencia emocional y el manejo de conflictos. Hay adicionalmente algunos datos que colocamos en la recomendación, pero paso rápidamente también al hecho de que tener un buen instrumento de evaluación puede favorecer un mejor proceso de evaluación y retroalimentación. En este punto rescato el trabajo que han hecho los profesores que están en los otros procesos investigativos que se está presentando hoy, pero lo que más hacemos énfasis desde nuestro trabajo es que sobre la docencia tenemos más avances, pero sobre las otras dimensiones de laborales y de desempeño que los profesores tenemos en la universidad, hemos sido más tímidos. Entonces necesitamos una instrumentación, pero que sea ágil, que no sea engorrosa. Creo que ahí está pues la presentación general de estas recomendaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Fanny. También en clave de los aportes posibles que los hallazgos del proyecto le hayan podido hacer o le puedan hacer al proceso de evaluación profesoral actual, la profe Paula. Bueno, Alejandro, entonces el diario pedagógico aplicado a las diferentes asesorías de los programas radiales resulta ser una estrategia efectiva como evaluación de la metodología y de la didáctica de los docentes que lo aplican, ¿cierto? Puesto que permitió rastrear minuciosamente desde un nivel descriptivo, desde un nivel reflexivo y un nivel de acción, no solo en función de la asesoría que se dio, sino también de la estructura del programa radial, de los contenidos, de las condiciones de los estudiantes y de las necesidades educativas, tanto de los estudiantes como de los docentes, ¿cierto? Porque ellos se cuestionaban de su rol como docente. También, pues el diario pedagógico entonces permitió aproximarse a plantear diferentes orientaciones con respecto a las diferentes etapas de la elaboración del programa radial para evitar esa subjetividad en lo evaluativo que pues era una de las dificultades referidas por los docentes y por los estudiantes que han tenido pues como inconvenientes. También esas aproximaciones entonces permiten aproximar ciertas orientaciones hacia el desempeño del docente, hacia su autoevaluación, con el fin de reorientar, realimentar y responder a esas necesidades y debilidades educativas, tanto del docente como del estudiante, con el fin de transformar finalmente pues como este proceso educativo y ese acompañamiento que los docentes dan a los programas radiales de la Escuela de Nutrición y Dietética. Muy bien, muchas gracias, Paula. Para cerrar entonces esta ronda de preguntas, volvemos con la profe Yasmira y el profe Marco Julio. Bueno, nosotros pensamos, empezando por
algo que habíamos dicho, es contribuir a la evaluación profesoral con un instrumento que hasta el momento no ha sido considerado, ¿verdad? Un instrumento que le permite al docente valorar su trabajo y tener reflexiones sobre su proceso en la docencia, hablar de sí, ser valorados, también ser parte activa del proceso. El docente visto desde su ser y partícipe de la evaluación, puesto que actualmente pues, es evaluado prácticamente que por terceros. En primera instancia es el estudiante que evalúa, en muchos casos según sus resultados académicos, lo cual a veces puede decir que uno se sesga la evaluación, y también tener esa consideración que algunas veces los estudiantes hacen la evaluación por requerimiento, por un protocolo. Entonces, a veces podríamos decir que pierde la objetividad de la evaluación y se vuelve simplemente en una calificación que hasta estresa al docente. Al haber un formato para sistematizar la autoevaluación, se puede unificar, permite conocer las prácticas de los docentes que asisten a la, pues en este caso, porque se hizo en un contexto de región, se asisten a la región en primera instancia, pero este formato lo que busca es fomentar la cultura de la escritura, de la sistematización, y es un instrumento que se puede ver como un recurso de uso institucional. Esa es la proyección de la propuesta. Y también pensamos que nuestra investigación puede contribuir al sistema de evaluación profesoral porque ya el docente pasaría de ver esa evaluación no desde el sentido calificativo o punitivo, porque a veces se vuelve punitivo. Sabemos que el estatuto que está actualmente dice si el docente no alcanza tal porcentaje, debería ir a un plan de mejoramiento, un plan de acción. Y entonces uno dice, desintegra el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque si los dos son actores, estudiante y docente, entonces si el docente que no alcanza un 70% tiene que hacer un plan de mejoramiento, diríamos que el estudiante también tendría que hacer un plan de mejoramiento. Entonces, ¿a dónde iría el sentido de que el estudiante sí pasó de un curso a otro porque terminó un curso que un docente orientó y el docente le están diciendo que el curso no fue o su metodología no fue lo suficiente buena, entonces no deberían los estudiantes estar en otro curso? Entonces ahí se vuelve como una fragmentación del proceso y diría, una cosa sí está buena, pero otra no. Entonces uno comienza a pensar que no hay una lógica evaluativa allí. También pensaríamos que allí comenzaríamos a saber más de lo que pasa dentro del aula como docente, porque el estudiante califica la metodología, está en el formato que uno le entregan en gestión académica, pero nadie conoce cuál es esa metodología, si el docente no tiene la oportunidad de narrarla. Entonces, esa sería algo, hace una autoevaluación pública, contribuimos desde esa parte a que la autoevaluación se vuelva pública, creando expectativas, ¿verdad?, que pueden llevar a la organización de grupos de estudio, a la oferta de la capacitación, para la capacitación docente, porque sabríamos qué es lo que quiere el docente y qué pretende como docente en educación superior. En conclusión, nosotros pensamos que contribuimos con nuestro formato a una evaluación continua y que busca consolidar los saberes pedagógicos. Bueno, igualmente muchas gracias a la profe Yasmira y a su equipo de trabajo por lo que nos cuentan. A continuación, pues vamos a tener un espacio. Yo le preguntaría a Eliana de cuánto tiempo nos queda para conversar, para que vayamos recogiendo las preguntas del público y de los asistentes, pues para que podamos conversar a partir de allí. Eliana, ¿de qué tiempo dispondríamos? 15 minutos, 10 minutos para recoger las preguntas. Ah, bueno, perfecto. Entonces yo quiero señalar como algo, digamos, rápido, y es que, bueno, estos tres proyectos van y digamos que el enlace era reflexiones sobre la autoevaluación y la evaluación profesoral, pues como ejercicio, digamos, permanente. Grosso modo, de pronto dejo muchas cosas por fuera, pero uno de los proyectos que escuchamos, digamos que fundamenta el hallazgo, no muy nuevo, pero lo fundamenta,
de que la autoevaluación no tiene un lugar y debería tener un lugar en los ejercicios de evaluación docente. Otro proyecto nos muestra un formato que bien pudiera servir para esa autoevaluación. Y el otro proyecto nos muestra cómo la heteroevaluación del estudiante, pues desde el lugar del estudiante también ayudaría a fortalecer pues el ejercicio completo de la evaluación docente. Con eso en mente, que es un resumen, insisto, de pronto muy tosco, quisiera recoger como esta inquietud que nos presentan en el chat y que tiene que ver sobre la forma, voy a leer, cómo el estudiante evalúa a los docentes. Dice la profesora Beatriz que a su entender, la forma en que el estudiante evalúa al docente es muy, dice, subobjetiva por parte del estudiante, quien evalúa al docente de acuerdo a su grado o no, según las exigencias del profesor. ¿Qué consideraciones tendríamos? De pronto le preguntaría un poquito a la profe Paula, que trabajó como el ejercicio de heteroevaluación desde la mirada del estudiante. ¿Qué lugar tiene como de pronto la transferencia de afectos de la que nos hablaba al principio la profe Judith en la evaluación que hace el estudiante acerca del profesor? Y obviamente es para que todos lo conversemos. Profe Paula, le cedo la palabra si quiere comentarnos algo. Sí, yo creo que la co-investigadora, la profe Teresita Alzate, ella quiere participar, porque prendió claro, la profe cámara. Teresita. Profe Teresita, ¿qué hay? Buenos días, hola. Bueno, en realidad creo que nosotros no trabajamos la perspectiva del estudiante realmente, trabajamos fue del diario pedagógico. Entonces, la pregunta tuya va más orientada como al estudiante. Yo creo que en ese caso la cederíamos. Bueno, está muy bien. Sin embargo, de hecho, los tres proyectos no trabajaron directamente la figura del estudiante, pero como es la pregunta que nos hacen en el chat, quisiera conocer pues como sus opiniones desde sus hallazgos dentro de sus proyectos. Entonces, ¿me la quieres repetir, porfa, que estaba? Sí, preguntaba la profesora Beatriz de qué manera se podría como, digamos, superar como el componente subjetivo del estudiante cuando evalúa al profesor. A ver, yo creo que yo creo que la subjetividad siempre estará atravesada desde la oralidad y desde la escritura misma, y siempre tendrá que ver con las formas y las visiones que tienen los estudiantes frente al objeto de lo educativo y a los mismos actores. Pero sí creo que hay unas evidencias que pueden hacer que dicha subjetividad tenga fundamentos, y me parece que un buen elemento tiene que ver con algo que planteaba justamente nuestra introductora teórica o temática de este evento, y tiene que ver con la escritura y la lectura incluso como proceso de la misma escritura. O sea, cuando tenemos evidencias de fundamentación que argumenten el por qué se evalúa a un docente de X o de Y manera, se puede estar haciendo que procesos metacognitivos del estudiante jueguen para que sea más objetivo y quizás la racionalidad y menos la emocionalidad visceral sea lo que se ponga en juego cuando se está evaluando. Entonces creo que la escritura hace lo que Walter Ohm plantea, que reestructura la conciencia. El poder hacer que se escriba y que de pronto las mismas evidencias, digamos, sean reconocidas como motivos y motores de evaluación de un profesor, puede hacer que el estudiante se mida, se mire y aprenda a la vez que está evaluando. Tengo ahí un aporte con esa pregunta. Adelante, profe, bien pueda. Bueno, yo digo que pues nosotros consideramos ese punto de vista del estudiante desde cuando hacemos la conversación con el docente, es usted lee la evaluación que hace el estudiante. Entonces, cuando uno lee esa autoevaluación, dice uno, este fue el curso tal, aquí pasaron estas situaciones, mira lo que calificaron aquí, esto pasó por esto. Entonces, podría uno hacer supuestos sobre esos resultados.
Pero lo que dice la profe es algo importantísimo que deben considerar en el sistema de evaluación profesoral. El estudiante está poniendo números, pero solicítele que argumente el sentido de ese número, que es lo que él le pide a uno dentro del proceso. Él le dice, me está poniendo 4, ¿por qué? Y el profesor le tiene que dar un sustento, ¿por qué le pone esa nota? Nosotros no colocamos números sin decir el sentido del número, y el estudiante está colocando un número sin decir por qué. Pues si ese instrumento que debe ser revalorado, reestructurado, tuviera un argumento, una parte para que el estudiante argumentara el sentido de ese número, quizás tuviéramos una evaluación más completa que fuera bien recibida por el docente, ¿cierto? Y que se podría conversar. Pero hasta el momento solamente recibimos números, notas colocadas allí. Muchas gracias, profe. No, si hay algo más o si me permiten recoger un par de comentarios que hay en el chat que van como en una misma dirección, y es que la profesora María López, quien se excusó porque se debía retirar, preguntaba por los procesos de evaluación, dice, por parte de los estudiantes, ahora que estamos en virtualidad. Pero más adelante también la profesora Cecilia Plested nos dice que desde su perspectiva, los procesos de evaluación del docente y de los estudiantes entre ellos no son iguales ahora que los escenarios presenciales y virtuales, bueno, que los escenarios virtuales se están fortaleciendo tanto y que estamos prácticamente en virtualidad. Sería preguntarle a los tres equipos si perciben algún tipo de diferencia en el ejercicio de evaluación, digamos, de la heteroevaluación del estudiante al profesor y también de la evaluación del profesor en general en estos nuevos escenarios virtuales, por lo menos de manera, digamos, mientras tanto, ¿cierto? Mientras estemos en virtualidad con mayor énfasis, ¿qué va a pasar con los procesos de evaluación y de heteroevaluación de parte de los estudiantes? Buenos días para todos. Profesor Alejandro, yo quiero hablar. Con respecto gracias, con respecto a la pregunta inicial que se hizo, yo quisiera acotar también algo, y es que en la universidad hace falta cultura evaluativa, como lo expresábamos nosotros en la investigación, no solo por parte de los docentes para su autoevaluación, sino también de los estudiantes. Entonces, esa subjetividad del estudiante a la hora de evaluar a los profesores también tiene que ver con esa falta de cultura, porque ellos asocian la evaluación igual a la calificación, como la asumimos muchas veces nosotros. Asumimos que evaluar es calificar y ya sabemos que no es lo mismo. Entonces, el hecho de que empecemos también con ellos a trabajar su propia autoevaluación, a ayudarles a construir juicios evaluativos justificados, para eso también hay que educar. En esa medida, de alguna manera, mejorarían mucho esos juicios subjetivos, como preguntaban los compañeros, y como decía la colega Teresita, pues la subjetividad siempre va a estar, pero se busca es que esa subjetividad también tenga un peso de objetividad, y la objetividad no está en los números, está en el análisis que se hace frente a la evaluación. Ahora, con respecto a lo de la virtualidad, considero que no varía en ningún aspecto, porque también dentro de la virtualidad, para eso existe la evaluación y se pueden hacer procesos de evaluación muy interesantes. El problema es que si nosotros seguimos enfocando la evaluación solo a esos resultados de medición, pues el resultado va a ser muy pobre en estas cuestiones, porque va a haber muy poco que valorar el estudiante para ello, ¿cierto? Y pienso que es un poco también educarnos frente a lo que es la evaluación, tanto para estudiantes como para nosotros mismos los docentes, y empezar a fortalecer esos medios para la evaluación. Gracias. Claro, profe. De hecho, en el chat, la profe Leonor Galindo, saludos, profe, nos menciona que a los estudiantes también se les debe ayudar a que comprendan lo que es una evaluación y una autoevaluación consciente y responsable, ¿cierto? Yo quisiera de pronto, si la profe Leonor Galindo quiere intervenir para que la escuchemos con ese concepto, porque a mí el asunto de la responsabilidad y de pronto el componente ético de todo el ejercicio de autoevaluación y heteroevaluación, pues me resulta todavía muy denso. No sé, profe Leonor, si quiere conversarnos un ratico.
Buenos días para todos. Gracias, profe Alejandro. Un gusto poder estar aquí compartiendo esta experiencia investigativa que logramos hacer en equipo con la profe Fanny y la profe Viviana. Sí, desde luego que de cara a los estudiantes como a los mismos profesores es muy esencial que nosotros como universidad desde las instancias que correspondan, acompañemos procesos de formación, porque todos hablamos de evaluación, pero hay que tener un acuerdo de qué es evaluar. Todos hablamos de autoevaluación, pero hay que tener un acuerdo de qué es autoevaluar, qué implica eso y qué interioridad implica para qué sujeto que se autoevalúa. Y si yo participo en la evaluación de otro, ese componente ético, deontológico que tiene que estar ahí presente, ¿cómo vamos a ganarlo? ¿Cómo poder hacer para que los estudiantes no vean la evaluación como un acto sancionador? Y lo mismo los profesores. Si eso ha sido parte de una cultura no solamente de nuestra universidad, sino de todo el sistema educativo, y no solamente colombiano, sino del mundo. Aquí romper con esa atadura, con esos lazos que nos han pegado a esas adherencias punitivas de un concepto tan valioso como es la evaluación y la autoevaluación será uno de los elementos, profe Alejandro, que tenemos que ayudar desde ya a instalar en la universidad. Miren que cuando hablamos de autoevaluación, nosotros mismos cuando hacemos procesos de autoevaluación institucional, queremos mostrar siempre lo bueno y casi que lo que nos falta por mejorar nos preocupa, sentimos temor. Ahí es donde hablamos de una autoevaluación consciente y responsable. Y hablar de responsabilidad porque formamos parte de un todo, no somos un profesor o un estudiante aislado, sino formamos parte de un marco institucional. Y ahí, ¿qué responsabilidades tenemos frente a lo que estamos diciendo del otro, o diciendo de mí misma? Y en ese sentido, por eso nosotros también planteamos, apreciados profes, que la base de este proceso es el establecimiento de la confianza. Recuperar confianza, creo que es otra meta que tenemos ahí en los procesos de autoevaluación y evaluación, de cara de los estudiantes y de cara de los profesores, porque al parecer cuando hacemos actos evaluativos sentimos que el otro, el que me evalúa, está siendo para mí como un foco de temor o una oportunidad para sancionarlo y no una oportunidad para crecer mutuamente. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Muy rico escucharla como siempre. Le quisiera ceder la palabra a la profesora Cecilia Plested, que, profe Cecilia, ya le habilitaron el micrófono para que nos haga de voz pues, los comentarios que nos está escribiendo allí, que creo que tiene algunos asuntos que pues, me gustaría que ampliara. Ya la profe tiene habilitado el micrófono. Ya, muchísimas gracias. Sí, hola, profe. Para mí todos estos temas son muy interesantes, sobre todo que pues, la pandemia nos empacó en una circunstancia muy distinta. Sin embargo, aún pensando en la presencialidad, es muy importante desde el primer día en que uno se encuentra con un grupo, conversar sobre la metodología y qué comprendemos por evaluar y calificar, que como dicen las colegas, son dos cosas completamente diferentes. Fíjense, para mí, el sistema MARES es totalmente absurdo. Nos están motivando, y estoy de acuerdo en que hagamos una formación cualitativa, que trabajemos en función de lograr estudiantes con una reflexión y visión crítica, pero terminamos poniendo un número. No hay una evaluación cualitativa que se pueda expresar oficialmente. Entonces, ese es uno de los aspectos que para mí es muy importante con los estudiantes, poderles explicar desde un principio la diferencia, que el proceso de evaluación es totalmente continuo y que tendrá unos momentos en los cuales esa evaluación recibirá también una calificación numérica, porque siempre uno está trabajando en vas bien, estás mejorando, preguntando por qué está retrasado, qué le pasó en función de una actividad o una tarea que le resultó, pues que si uno le pusiera una nota sería como un 2, o sea, siempre el diálogo es fundamental y en la virtualidad 100 veces más.
me preocupa mucho todavía escuchar colegas que dicen que tienen 3 horas de trabajo magistral. Esta pantalla no es para eso. Los encuentros sincrónicos deben ser encuentros amables, donde se dialoga los hallazgos que los estudiantes hayan hecho de sus actividades autónomas. Entonces, permitir que los estudiantes nos evalúen en el momento de la sincronicidad es fundamental. O sea, me entienden, comprenden lo que estamos haciendo, les agrada esta forma como trabajamos. Puede que algunos colegas digan que eso es escuelero, pero no es así, es que estamos dialogando como ahora. Aquí no hay la misma interacción, necesitamos la motivación de que no nos pongan la cara y se vayan a tomar tinto a la esquina, porque eso pasa muchas veces. Entonces, aceptar que los estudiantes nos evalúen, porque cuando entran a Marens nos califican, no nos están evaluando. Que ellos aprendan a autoevaluarse es permitirles que se evalúen entre ellos, pero también en el colectivo, aquí en esta virtualidad. Y lo otro que a mí sí me preocupa muchísimo del sistema de evaluación de la universidad es que obliga a que el estudiante califique al profesor en las primeras 4 semanas. El primer mes todavía no están tan integrados. Si ellos calificaran en el segundo o tercer mes del semestre o a final del segundo mes, habrían comprendido cómo se trabaja en la clase, qué se está haciendo y por qué se hace así. Yo lo digo por mi caso y a mí me divierte. Los estudiantes llegan aterrorizados del monstruo que es la profesora Pleste. Me califican entre 1 y 2 porque como nadie sabe quién es, no importa. Y cuando ya estamos terminando el curso, muchos me dicen, ay, profe, hubiéramos sabido que usted es así, le habíamos puesto otra calificación y yo solo me río. Pues yo llevo 44 años con una metodología que sé que es diferente a muchos de mis colegas. Pero esos aspectos, y en estos días lo veía en una reunión de la Asociación de Profesores, los colegas que no son del área de la pedagogía y no hacen investigaciones pedagógicas, se molestan cuando los que hemos estudiado pedagogía les decimos que hay que aprender a ser buen pedagogo para ser buen maestro y se ofenden como si los estuviéramos insultando. Gracias. Profe, muchas gracias a usted. Pues bueno, no, yo quisiera ya en este momento pues como cerrar este espacio de esta mesa. Algunos de los comentarios del chat los recogeremos al finalizar en las conclusiones generales. De momento darle el paso al profesor Leandro Garzón, que va a coordinar el ejercicio de la segunda mesa con los otros 3 proyectos.